Ya, para que quede grabado en el video, entonces vamos a leer de nuevo. Hay un condensador de placas paralelas que tiene dos dieléctricos K1, K2. Ya el área de separación es de medio y el área vale A, la distancia, y hay que determinar la capacidad del condensador. Entonces aquí está el dibujo. Entonces yo dije, mire, tiene un área A y una distancia de separación D, y eso es equivalente. Lo que hice fue separar el primer condensador con un dieléctrico, cierto, constante K2, y el otro tiene una constante K1, y también vale de medios, y el área vale A. Y si tú te das cuenta, ¿cómo quedan conectados esos dos condensadores? En serie, Serie. en serie. Y nosotros sabemos que para capacitores en serie, 1 partido por la capacidad de caliente es 1 partido por C1 más 1 partido por C2. Y si es sin dieléctrico, es epsilon 0 A partido por D. Si tiene dieléctrico, es la constante K. Entonces, vamos viendo con... Esto lo vamos a tirar al... Le hacemos un clip y aquí aparece. Entonces, con dieléctrico sería el condensador 1 que tiene un dieléctrico K1, porque las constantes son K1 y K2. Entonces le vamos a colocar ahí un subíndice 1. Eso es K1 veces C sub 0, ¿no? Entonces queda K1, epsilon 0, ¿cierto? La constante 100 de eléctrico, entonces sería la permitividad del medio, el área, pero ahora la distancia de separación vale de medios, ¿verdad? ¿Sí? Ambos condensadores ocupan el área total A. Y ese 2 que está ahí tengo una división de fracciones. Conservo el primero igual, K1 epsilon 0A, y ese 2 que está ahí que estaba dividiendo pasa multiplicando. Entonces te queda 2 veces K1 epsilon 0A partido por D. ¿Está claro, no? Chicos, Sí, profe. listo. El capacitor que tiene una constante de eléctrica K sub 2 va a ser K sub 2 veces el capacitor sin dieléctrico. Eso te queda la constante que le llamamos K sub 2, epsilon 0A partido por D medios. Y ese 2 que está ahí dividiendo pasa arriba multiplicando. Y eso es 2 K sub 2 epsilon 0 partido por D. Entonces ahí tenemos las capacidades individuales y aplicamos la ecuación. Entonces colocamos 1 partido por la capacidad equivalente, sería 1 partido por C1 más 1 partido por C sub 2. Esto es C1 y esto es C2. Y ahí tengo que hacer un arreglo algebraico, de que están... Recuerde que toda letra o número siempre está dividido por 1, ¿no? Entonces arriba sería 1 partido por 1, por eso que está ahí. ¿Qué se hace? Se conserva el primero igual y el segundo se invierte y lo que era división se convierte en multiplicación. Así que le queda D partido por 2 K1 epsilon 0A. De igual manera, el segundo capacitor, que está ahí, te queda D partido por 2 K sub 2 epsilon 0A. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. Ya. Déjeme apagar el celular porque no quiero más interrupciones. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ahí hay dos flechitas que dicen que yo continúo el proceso de cálculo. Ahí está 1 partido por C equivalente. Y factorizo por aquel número que se repita. ¿Qué números o qué cosas se repiten en esas dos expresiones? En la primera fracción y en la segunda fracción. ¿Qué números se repiten? Acá. Ya. La distancia de separación, el 2, epsilon 0A, ¿o no? Y ahí entonces repito por eso. Sí. Y te queda 1 partido por K1 más 1 partido por K2. Ahí está lo que se repite, lo factorizo. Y ahí lo repito nuevamente. ¿Y qué es lo que hago? Desarrollo eso que está ahí. Ahí tiene una suma de fracciones, saca mínimo común denominador, ¿no? El mínimo común denominador es K1 por K2. Entonces usted dice lo siguiente, ¿cuántas veces cae K1 en esa expresión? K sub 2 veces, y K2 por 1 le queda K sub 2. ¿Cuántas veces cae K sub 2 en ese producto?
K1 veces, y K1 por 1 le queda K1. Entonces, sigo continuo hacia el lado, te queda 1 partido por C equivalente igual a eso, y te queda esa expresión que aparece ahí. Y de ahí multiplico cruzado, porque tengo que despejar el C equivalente. Entonces digo que el C equivalente lo paso hacia arriba multiplicando. El 2 epsilon 0A por K1, K2 queda dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y te queda 2 epsilon 0A K1 por K sub 2. Y el D que estaba arriba pasa al otro lado dividiendo, igual cosa la suma de los dos. Y te queda D dividido por K2 más K1. Lo que pasa es que yo ahí lo junté las constantes de eléctrica. Y esa sería la capacidad equivalente. Entonces, ¿cuál es el mérito de este problema? El que tú sepas identificar, ¿o cierto?, un condensador cuando están en serie o en paralelo. Primera cuestión, ¿qué efecto tiene la constante dieléctrica al colocarla en un capacitor? Aumentar su capacidad en un factor, que es la que indica el dieléctrico, y por tanto aumenta su capacidad y aumenta su carga eléctrica. Y eso es lo que hace el colocarle, ¿cierto?, un dieléctrico entre las placas. Y aquí lo que hice fue separarlo. En vez de dejar esos dos juntos, los separé para que usted lo pueda visualizar y el por qué me quedan en serio. Y luego aplicar el concepto, ¿cierto? El concepto para condensadores en serie, que es esa situación. No sé si me explico. ¿No se puede poner esa imagen anterior? No sé si era mi computador que la veía medio borroso. Espérate un poquito. Esa. No te preocupes, esa la voy a cambiar yo acá. Era una tabla, profe. Esa. Esa tabla. Ahí coloqué el resultado del problema. ¿Es eso, no? Era una tablita que se veía en blanco y negro. No sé qué tablita sería. Oye, yo no, ahí no. Yo estoy viendo el ejercicio y su desarrollo y eso que es lo que estaba ahí. O sea, hasta ahí no va a quedar, profe, esta como ecuación. Disculpe, no le entendí muy bien. ¿El problema llega hasta ahí? Sí. Sí, hasta ahí llega, pues si lo que te están pidiendo es la capacitancia del sistema. Ah, ya, profe. Ya, ¿qué sucede si K1 es 1? ¿Qué significa que sea el valor 1? Que tengo aire, ¿o no? Sí. Y si K2 vale 1, también es aire. Entonces, si tú multiplicas arriba 1 por 1, ¿cuánto te queda? Ahí. 1 por 1 te queda 1, ¿no? Y abajo te queda 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Dos. Y ese No. 2 con ese 2 se cancela, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que tú tienes es un condensador de placas paralelas de área A y distancia de separación D. En el fondo, ¿No ¿qué te queda un sería? medio, profe? ¿Ah? ¿No te queda un medio? Sí, pues te queda un medio, pero ese medio tú lo cancelas con el 2 que está aquí adelante. Ah, ya, profe. ¿Ok? Entonces, en el fondo, ¿qué haces tú? Es como que si estos dos dieléctricos tú los sacas. Entonces te queda un condensador de área A y distancia de separación D, y que en entre medio de ellos hay aire. Y eso ratifica que lo que tú estás haciendo, el resultado que tú entregaste, es el correcto. Es para poder comparar, para poder ratificar que lo que hiciste es correcto. ¿Se entiende la idea entonces? ¿Sí? Sí, profe. Ya, Sí. listo. Entonces con eso estamos ok. Esta guía yo la subí arriba. Usted la tiene. ¿La vieron en el aula, no? Sí, profe. Ya. Esta guía que os voy a mostrar ahora también yo la subí arriba, que fue la de condensadores serie paralelo, ¿cierto? Todo esto que analizamos yo también lo subí en formato PDF. Usted también la tiene, ¿verdad? Entonces ahí usted la puede bajar con todos los detalles, la puede analizar, puede para el estudio, etcétera, etcétera. Y esta otra guía que está acá,
Esta guía también la subí, también la vimos y la analizamos, ¿se acuerda o no? ¿Cierto? Que llegaba hasta el ejercicio de las monedas, que eran considerados dos condensadores de placas paralelas pero circulares. ¿Se acuerda? No, profe, esa no me acuerdo mucho. ¿La vimos esto, Creo no? que esa no la pasó, profe. ¿No? No, parece que no. Bueno, entonces la vamos a pasar rapidito, ¿de acuerdo? La vamos a explicar. Están todos los ejercicios resueltos para que usted los tenga. Ya vamos viendo. Dice acá, el problema número 1. Voy a agrandar un poquito la letra. Ahí está mejor. Ya dice que hay un capacitor que tiene una capacitancia de 7,28 microfaradios. Un microfaradio equivale a ¿cuánto? A 1 por 10 elevado a la menos 6 farad o faradios. ¿Qué cantidad de carga debe colocarse en cada una de las placas para que la diferencia potencial entre ellas sea de 25 volts? El condensador tiene 7,28 microfaradios, la diferencia potencial son 25 volts, y usted aplica la relación capacitancia-carga partido por diferencia de voltaje. Y de ahí usted despeja, ¿cierto?, la carga. El voltaje está dividiendo, pasa multiplicando, y le queda que la carga, ¿cierto?, es la capacitancia por el voltaje. Entonces usted coloca 7,28, y ¿de dónde aparece el 10 elevado a la menos 6? Recuerde que una micra son 10 elevado a la menos 6 por 25. Y eso debería darle 1,82 exponente menos 4. No sé si lo puede verificar eso, por favor. 7,28 exponente a la menos 6 por 25, por favor. 1,82 por 10 a la menos 4 coulomb. Eso, culón, perfecto. Ahí está entonces nuestro primer problema. Vamos con el segundo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esto. No, profe. Ya, continuamos entonces. Problema número 2. Hay un capacitor de placas paralelas que están separadas a una distancia de 3,28 milímetros. Entonces ya tenemos ahí, nos ponen un obstáculo que tenemos que saltarlo. Y cada uno tiene un área de 12,2 centímetros cuadrados. Otro obstáculo que hay que saltarlo. Cada placa tiene una carga de magnitud 4,35 por 10 a la menos 3 coulomb. Eso está en el sistema MKS. Y las placas están en el vacío. Eso significa que cada cuánto vale la constante dieléctrica. 1. 1, ¿cierto? Hay aire entre las placas. Y preguntan cuál es su capacitancia, cuál es la diferencia de voltaje entre las placas y cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Entonces lo que debo hacer primero, como se los vengo diciendo desde el proceso de conversión de unidades, pasar los centímetros cuadrados a metro cuadrado, pasar los milímetros a metro. Y aquí estamos. El área son 12,2 centímetros cuadrados, ¿ya? Y eso, un centímetro cuadrado son 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, si usted coloca en su calculadora, eso ya lo hemos hecho hace rato, ¿cierto? Coloca 12,2 exponente menos 4. Por favor, coloque en su calculadora 12,2 exponente menos 4. Eso. Un centímetro cuadrado son 1 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. ¿De dónde yo obtuve esto? Se recuerda que cuando vimos conversión de unidad yo le dije, por favor, anote estos factores porque los vamos a ocupar en forma recurrente. ¿Se recuerda de eso, no? Sí, sí. Sí, Ya, sí, sí. entonces eso ya lo hemos manejado y lo sabemos, por eso que yo no estoy inventando y le coloco ya el resultado final, po. Todas esas cositas usted las tiene que tener anotadas para el día de la prueba al lado de su escritorio ahí, po. La calculadora, las conversiones, los factores, etcétera, etcétera. Eso usted lo tiene que tener listito. Y si usted coloca
coloque ahí 12,2 exponente menos 4. ¿Cuánto le queda en la calculadora? Y pone igual. ¿Cuánto le queda? 1,22 por 10 a la menos 3. 1,22, ¿se da cuenta? Aquí la persona puso por 10 a la hora menos 4 centímetros cuadrados y en la calculadora le corrieron la coma a un lugar. Por eso en vez de a la menos 4 le quedó 1,22, ¿se da cuenta? 12,2, 1,22 y disminuyó menos 4 a menos 3. ¿Un metro cuántos milímetros tiene? Chicos, ¿un metro cuántos milímetros tiene? 1000. Entonces vamos a dividir por 1000. Coloque usted en su calculadora. 3,28, divídalo en 1000. ¿Cuánto le queda eso? 3,28 elevado por 10 elevado a menos 3. Menos 3. A la menos 3, ¿qué cosa? ¿Milímetro o metro? ¿Metro cuadrado o Metro. metro frontal? No, metro. Arriba eran metros cuadrados y metros. Entonces ya Sí, tenemos, sí. ya tenemos listos los factores, ¿te das cuenta? Y la constante de permitida del medio, que es 8,85 por 10 elevado a la menos 12. Entonces, para determinar la capacidad tenemos dos formas. Una, carga partida por voltaje, que es lo general. Lo particular para un condensador de placas paralelas es epsilon 0 A partido por B. Entonces vamos a usar la segunda expresión, ya que tengo el área y la distancia de separación. Coloco el valor de la constante de permitidad, que vale 8,85 por 10 a la menos 12. También se puede expresar en el contexto de la... A ver, se lo voy a colocar aquí para que entienda. Para poder fundamentar lo que voy a tratar de explicarle. Este epsilon 0 es 8,85 exponente a la menos 12. Y esto es Coulomb cuadrado Newton por metro al cuadrado. ¿Se recuerda que esto lo ocupamos? ¿Pero en qué contexto? Ley de Coulomb. Ley de Coulomb, ¿verdad? Y también en campo eléctrico, ¿se recuerda? Ahora, este mismo valor pero ahora usted lo expresa como faradio partido por metro. Es el mismo valor que tiene diferentes unidades. Este valor nosotros lo ocupamos en el contexto cuando desarrollamos problemas de la ley de Coulomb y campo eléctrico. Y este valor que está aquí fue cuando estamos ocupando, ¿cierto?, los faradios. Por eso ahí faradio partido por metro. ¿Se da cuenta, no? ¿Cuál de las dos ocupo? Depende. Si estoy resolviendo un problema de la ley de Coulomb, ocupo Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado. Si estoy haciendo un problema de campo eléctrico, ocupo este valor. Si estoy ocupando en capacitores, puedo ocupar faradios partido por metro. ¿Está claro? Porque si usted revisa esto, ¿de dónde sacó el profe si esto es Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado? Por eso que le estoy dando la explicación. ¿Está claro, no? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Entonces eso, usted lo tiene que ir anotando, todas estas cositas, estos detalles. Usted le saca una foto ahora, entonces, cuando ese valor vale tanto, pero
cuando yo estoy resolviendo un problema en la ley de Coulomb o campo eléctrico. Si estoy resolviendo un problema y tengo que ocupar esto, puedo usar faradios partido por metro en el contexto de los capacitores. Aquí está el área, 0,00122 metros cuadrados. ¿Qué es lo que hicieron acá? En vez de colocar a la menos 3, lo usaron como notación científica. Aquí le hicieron notación científica, aquí notación decimal. Y el área vale, le corrieron 3 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3. 0,0328 metros. ¿Y eso cuánto te queda? Te queda metro cuadrado por metro cuadrado, ¿sabes? Te quedan faradios. Y eso te queda un valor de, lo vamos a anotar aquí, parece que me comí ese valor. Vamos a agrandar esto, vamos a checarlo esto un poquito para colgar el valor. Ya, esto sería C igual. ¿Esto qué valor tiene? 8,85 exponente a la menos 12 por 1,22. Usted puede ocupar este valor 0,00122 o 1,22 exponente a la menos 3. Exponente a la menos 3, eso le da un igual arriba, 1,0797 exponente a la menos 14, y eso lo divide por 3,28 exponente a la menos 3. 28. Y eso le queda un valor de 3,29 por 10 a la menos 12. Y eso es faradio. Recuerde que la capacidad se mide en faradios. Y ahí notamos el valor. ¿Le dio ese valor o no? Sí, profe. Ya, Sí. perfecto. Continuamos entonces con la letra B. En este apartado nos indica que encontremos la diferencia potencial. Entonces usted ocupa capacidad, carga partido por voltaje, usted despeja ahí la carga, perdón, el voltaje, y el voltaje le queda carga partido por capacitancia. Ahí está el valor, 3,29 exponente a la menos 12, que fue lo que yo noté ahí. Y aquí está la carga, 4,35 por 10 a la menos 8. Si alguien me pregunta de dónde saqué ese valor, está aquí. Cada placa tiene una carga con magnitud 4,35 exponente a la menos 3. Cuando hablamos de magnitud, estamos hablando del número. Ya sabemos que en una placa es la carga positiva y el otro es la carga negativa. En una placa superior será 4,35 exponente a la menos 3 coulomb. En la placa inferior será menos 4,35 exponente a la menos 3 coulomb. Pero estamos hablando de la magnitud o módulo. Y ahí está el valor. Pues si usted, ¿cierto?, tiene ese valor, eso lo vamos a hacer también ahí. Voy a agrandar esto un poquito ahí para que tenga el valor. Lo vamos a anotar aquí, esta cosa. Entonces usted divide 4,35 exponente a la menos 8, y eso lo divide por 3,29 exponente a la menos 12. Y eso le da un voltaje de 13.221,88. Entonces vamos a anotar ese valor para que lo tenga ahí en la diferencia de voltaje entre los dos puntos A y B, entre las placas, es igual a 13.221 exponente 3. Y eso es volt. Y ahí tiene ese valor.
Ahí está. Entonces tenemos el voltaje y luego se nos pide hallar el campo eléctrico. Recuerde que el voltaje entre dos puntos es igual al campo eléctrico por la distancia de separación. Y si usted sustituye 13, aquí le pusieron 13,2, yo le coloqué 2 decimales más, 13,221 exponente 3, dividido por 0,038, le queda un valor del campo eléctrico de 123, 123, 4.020 volt partido por metro, ¿ya? O 4,02 exponente 6, corre la coma, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4,02 exponente 6, volt partido por metro, o también newton partido por coulomb. Eso ya lo analizamos, que cualquiera de las dos formas es posible. No sé si alguien tiene alguna duda de este problema, este ejercicio. Ahí, profe, ese resultado es 13,221 o es un 13.000. O ¿Eso? 13.000, o sea, si quiere le colocamos aquí eso. Ok. Ahí está. Ya. ¿Dudas, consulta este problema? No, profe. Ya. No, no, no. Vamos con otro problema. Dice un capacitor de placas paralelas de aire y capacitancia 245 picofaradios. Tienen una carga con magnitud 0,148 microcoulomb en cada placa. Las placas están separadas por una distancia de 0,328 milímetros. Preguntan la diferencia potencial entre las placas, cuál es el área de cada placa, cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas y cuál es la densidad de carga superficial de cada placa. Entonces aquí nos obligan nuevamente a hacer esta conversión. Eso de picofaradio lo tengo que llevar a faradio. Esto de microcoulomb a coulomb. Esto de milímetros a metros. Y aquí están las conversiones. 0,148 microcoulomb, la capacidad 245 picofaradios. Un microcoulomb son 10 elevado a la menos 6 coulomb y un picofaradio son 10 elevado a la menos 12. Entonces, si yo sustituyo, sabemos que la capacidad es carga partida por el voltaje. Despejo ahí el voltaje, la carga, ¿cierto? El voltaje está dividiendo, pasa multiplicando, y te queda que el voltaje, ¿cierto? Es la carga partido por la capacidad. Entonces aquí tengo, la carga son 0,148 micro, y una micra son 10 elevado a la menos 6, y el 245 picofaradio lo multiplico por 10 elevado a la menos 12. Y ese valor, si tú divides, te quedaría 6,04 exponente 2. Hagámoslo por favor, a ver. 0,148 exponente a la menos 6, lo dividimos por 245 exponente menos 12. Y eso te da 604,08. Esos 604 le corro la coma a 2 lugares y me queda 6,04 por 10 elevado a 2 volt. ¿Lo chequeó, no? ¿Aló? ¿Chequeó el resultado? ¿Ah? ¿Lo chequeó ese resultado? Le queda 604,0816327. ¿Le dio ese resultado? Sí, profe, a mí sí. Ya. Y eso fue usando notación científica. El autor de este ejercicio además dice, hagámoslo con decimales. Y coloca todos los decimales, menos 6. Entonces aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,148 exponente a la menos 6, creo que está arriba. Y este menos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Usted comprenderá que mis alumnos o yo no voy a estar colocando ese tipo de cosas con tantos ceros a la izquierda o a la derecha, ¿no?
Aló, Es mucho más simple la claro, regla. usando la Mucho más calculadora, rápido. notación científica, la regla de las potencias, mucho más simple que estar colocando todos esos ceros. Si usted en su tesis va a colocar ese tipo de cálculo con tantos ceros, lo más probable es que se lo van a tarjar y el profesor le va a decir, use notación científica, use la calculadora. Pero tenemos que estar preparados porque muchas veces usted va a estar en terreno y va a tener que hacer una medición y tiene que hacerla rápida porque obviamente hay un valor hora hombre, entonces tiene que resolver el tema y a lo mejor no tiene la calculadora. Por eso que tiene que estar preparado y se le muestran las dos posibilidades de, y ahí está el valor, 6,0408, yo le corrí la coma a dos lugares, 1, 2, 6,04 por 10 elevado a las 2 volts. Después, ¿qué nos piden en la letra B? Tenemos lista la diferencia potencial, ¿cuál es el área entre las placas? Entonces, obviamente, para el asunto del área de las placas tengo que usar esta relación, po. C epsilon 0 A partido por B. Entonces el área te queda, el D está dividiendo, pasa multiplicando, te queda la capacitancia por la distancia de separación, dividido por epsilon 0 y te da el área. La capacitancia 245 picofaradios, la distancia de separación 0,328. ¿Por qué razón? Porque esos son milímetros, ¿no? Y eso lo tengo que llevar a metro. Para eso multiplico por ¿cuánto? Por 1000. Por 1000. Pues ahora estoy llevando de milímetro a metro, divido por 1000 y te queda el mismo resultado, pero por 10 elevado a la menos 3. Son 3, estás dividiendo por 3 ceros, por 1000. Pues. Y eso te queda 10 elevado a la menos 3. Y el valor de la constante, 8,85 por 10 elevado a la menos 12 para 10 partido por metro. Entonces, si yo sustituyo, te queda la capacitancia, que es la que está ahí, por la distancia de separación, por la constante en cuestión. Y arriba, ¿qué te queda? Te queda faradio por metro y abajo te queda faradio por metro. Se te van los faradios y ese metro que estaba dividiendo pasa arriba multiplicando y te queda metro cuadrado. Y si tú multiplicas 245 exponente a la menos 12 por 0,328 exponente a la menos 3 y todo eso dividido por 8,85 exponente a la menos 12, ¿cuánto te queda? Por favor, ¿cuánto te queda? Lo voy a hacer yo también. 245 exponente a la menos 12 por 0,328 exponente a la menos 3. Eso te da arriba 8,036 exponente a la menos 14. Y eso lo divides por 8,85 exponente a la menos 12. Y eso te da un valor de 9,080225989 exponente a la menos 3. ¿Qué es lo que está ahí? Usted, mira, tengo que colocarle todos los decimales, no, po. Me coloca 9,08 exponente a la menos 3. O si quiere usar el asunto de la aproximación, cifra significativa, me coloca 9,01 por 10 elevado a la menos 3. ¿Está claro, no? 9,1, porque se pasa el 0,880 pasa a 100, ¿o no? 9,1 exponente a la menos 3. O 9,08 exponente a la menos 3. ¿Está claro? Chicos, duda, consulta. No, profe. Ya. No, Bueno, vamos con el otro problema. ¿Qué me viene en la última parte del problema? Hemos determinado la diferencia, cuál es el área de las placas, la magnitud del campo eléctrico entre las placas. El voltaje son 604 volts, la distancia de separación entre las placas es esa cantidad, y el campo eléctrico, ¿cierto?, es la diferencia de voltaje partido por la distancia de separación. 604 volts dividido por la distancia de separación. 3,28, ¿cierto?, que es lo que estaba acá.
0,328 exponente a la menos 3, y eso te queda 1,84 por 10 elevado a 6. Aquí le pusieron 0,6, da lo mismo. Volt partido por metro. Y la densidad de carga superficial, recuerde que el campo eléctrico es la densidad de carga superficial partido por epsilon 0. De ahí usted despeja sigma, que es la densidad de carga superficial, como el producto del campo eléctrico por la constante, ¿cierto?, del medio en el cual yo realizo el experimento. Esto vale el campo eléctrico 1,84 exponente a la menos 6 y lo multiplico por 8,85 exponente a la menos 12. Y eso le queda 1,6284 exponente a la menos 5. Y ese, si quiere usar notación científica, el 28 sube a 3. Entonces sería 1,63, por eso dice aproximadamente, exponente a la menos 5, carga partido por área. Es como se distribuye la carga, ¿cierto?, en el área de las placas. Y eso representa la densidad de carga superficial. ¿Preguntas, dudas de esto? No, profe. Ya, No, profe. perfecto. Vamos con el problema acá. Hay un capacitor de placas paralelas, 10 microfaradios. Recuerde que un micro son 10 a la menos 6, con placas circulares que están conectadas a una batería de 10 volts. ¿Cuál es la carga de cada placa? ¿Cuánta carga habría en las placas si se duplica su separación? Si se duplica la separación, no superación, la separación. Si se duplica la separación, ¿no es cierto?, D, y el capacitor permaneciera conectado a la batería. ¿Cuánta carga habría en las placas si el capacitor se conecta a la batería de 10 volts después de duplicar el radio de cada placa sin modificar su separación? Es decir, aquí hay una modificación de unas condiciones iniciales a unas condiciones finales. La primera es que se duplica, el área se mantiene constante, pero se duplica de D a 2D. Y después se mantiene constante la distancia de separación, pero se aumenta el área de las placas al doble. Se duplica el radio. Y por lo tanto va a tener que haber una alteración de los valores. Porque si el radio aumenta, son circulares, aumenta el doble, obviamente el área aumenta en un factor. Ahí tengo la capacidad, la capacitancia, ¿cierto?, es carga partido por voltaje. Y acá tenemos entonces en la notación científica, la capacitancia son 10 por 10 a la menos 6 por 12 volts, y eso te da 120 coulombs. Y aquí te lo dan con todos los detalles, pasar a notación científica los decimales, de 220 coulomb, dice mover el punto 6 posiciones para pasar a coulomb. De micro coulomb pasaste a coulomb y corriste la coma 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso te queda 120 coulomb y era 0,0120 micro coulomb. Si el capacitor permanece conectado a la batería y la separación entre sus placas se duplica, entonces la carga almacenada se reduce a la mitad. ¿Ya? Entonces tendría usted 120 coulombs y como se reduce a la mitad, le quedan 60 microcoulomb. Cuando el radio se duplica, la carga almacenada actúa en un factor de 4. Recuerde que el área, ¿cierto?, es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Si el radio aumenta el doble, porque son circulares los capacitores, ¿no? El área igual a ese es el área inicial de las placas, suponiendo que tiene un radio inicial.
¿Qué sucede con el área final? Si el radio, ¿cierto?, aumentó al doble del inicial, eso le queda pi, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, ¿no? 4. Y le queda RI al cuadrado, porque el radio también se eleva al cuadrado, ¿no? Entonces, si usted antepone el 4 aquí, 4, ¿cuántas veces aumentó el área? 4. 4. Si usted aumenta el radio al doble, 2 al cuadrado es 4, por lo tanto, el área final aumenta 4 veces el área inicial. Entonces, esto aquí es 4 por el área inicial. Por eso que aquí está la respuesta, ¿ves? Cuando el radio se duplica, aumenta un factor de 4. Entonces, 4 veces, porque recuerde que el área es directamente proporcional a la carga, ¿no? Entonces, la carga almacenada aumenta 4 veces, es decir, si antes era 120 microcoulomb, aumentó a 480 microcoulomb si usted aumenta el área de las placas. Y estas dos nomenclaturas que están aquí, usted lo puede visualizar, ¿no es cierto?, cuando hace la simulación. Si usted tiene una distancia D y la reduce a la mitad, usted puede evaluar, ¿no es cierto?, la carga asociada antes y después de hacer ese proceso. Si usted aumenta el radio en un factor de 4, la carga va a aumentar 4 veces su valor. Intenta hacerlo con la simulación del condensador. Ya, vamos con este último problema. Dice aquí, ¿cuál debe ser? Ahí hay una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál? Y ahí hay un acento. ¿Cuál debe ser la separación entre dos monedas de 1 centavo de dólar colocadas en forma paralela para constituir o para construir un capacitor de 1 micropicofaradio? La respuesta sugiere que justificar tratar las monedas como láminas infinitas. Entonces se nos pide encontrar la distancia para construir un capacitor. Supondremos que las placas son los centavos, por lo cual el radio de 1 centavo de dólar es de 1 centímetro. Los tipos toman 1 centavo de dólar, esto usted lo puede suponer con una moneda de 100 pesos a grande y mide el radio. ¿Será 1,2 centímetros? ¿Cuánto será? Lo puede hacer con eso. Entonces tiene un radio inicial de 1 centímetro, lo pasa a metro, divide por 100, le corre la coma 2 lugares hacia la izquierda, eso le queda 0,01, o también le queda 1 exponente a la menos 2. El área circular es pi r cuadrado. La capacidad, ¿cierto?, del capacitor que usted tiene que construir es de 1 picofaradio, es decir, 10 a la hora menos 12 faradios, y eso usted lo va a hacer en el aire, 8,85 por 10 a la hora menos 12. Entonces, usted necesita esta ecuación. La capacitancia es epsilon 0 A partido por D. De ahí despeja, ¿cierto?, lo que es D. D está dividiendo, pasa multiplicando C, le queda epsilon 0A, y el C que está multiplicando pasa dividiendo. De tal manera que le queda que D, la distancia de separación entre las placas, es epsilon 0 A partido por C. Y el área, ¿cierto?, son pi por el radio al cuadrado, 3,14. Aquí pusieron, mire, 3,14, 15, 9, 26, 6, 5, 4. Nosotros colocamos 3,14. Esto que está aquí es el radio, 0,010 metros, ¿cierto? Y si usted multiplica le queda ese valor en notación científica con todos los ceros, y usted logra medir, ¿cierto?, epsilon 0 por el área. Aquí fíjese bien, por favor. Se usó Coulomb Newton metro cuadrado. Usted puede usar faradio partido por metro, lo multiplica por el área metro cuadrado partido por la capacidad, y eso le da un valor de 2,78 por 10 a la hora menos 29 metros. Y esa es la separación que debería. Aquí las monedas están vistas desde un vista frontal, pero usted tiene que considerar
que está viendo el canto de las monedas. Se establece una cierta separación, tiene el área circular el área, ¿cierto? Y la carga que se acumulan y por lo tanto puede determinar a qué distancia estarán separadas esas monedas. ¿Preguntas, dudas? Profe, Sí, una pregunta. En el penúltimo ejercicio, o sea, no, en el último ejercicio, voy para allá. sumo, bueno, no sé todavía estoy medio enredado con lo del tema de sumar. ¿Cuándo se deben sumar o restar o multiplicar o dividir A ver, los elevados a el 10 elevado a algo? ¿Esos cómo se desarrollan? aquí usted tiene 1 centímetro, divídalo en 100, hágalo en su calculadora, coloque 1 partido por 100. No, sí, pero por ejemplo, en el epsilon, que tengo 8085 por 10 No, elevado a menos 12, ahí le faltó el el menos valor, 12. 8,085, 8,85. Ahí ya. Ese hay un error, ahí usted lo arregla, es 8,85 exponente a la menos 12. Lo puede expresar como column cuadrado, newton por metro. O también Bueno, como, cuando se reemplaza en la fórmula, ¿sí? para que me dé el por 10 elevado a menos 29, suma los o sea, suma los elevado a de arriba y lo divide por el de abajo. Correcto, usted tiene que hacer eso. Escúcheme primero, Ya, esperemos un poquito. ya. Aquí hay varios errores de carácter mnemotécnico. Eso es como un punto, ¿no? Pero esta persona que hizo este problema no tiene el programa que yo le permita hacer esa cosita, ¿eh? El punto. Entonces, si usted, y ahí hay un error también de tipeo, muchas veces estas cosas se pasan a una persona que escribe estas cuestiones, que no sabe de física, que es una secretaria, ¿me entiende? Sí, profe. Y usted va a encontrar muchos errores en internet, incluso en los libros. ¿Qué es lo que, perdone que sea mi explayo, pero para que pueda entender el contexto? Cuando uno es jornada completa, ¿cierto? Llegan las editoriales y a los profesores que somos jornada completa nos regalan los libros, pero con la condición de que yo los revise. Pero en la quinta región habrán unos 7, 8 profesores que están revisando esos libros y uno le encuentra el error. Entonces yo diría, aquí hay un error, aquí tipográfico, ese punto que es también para que lo arreglen. El epsilon 0 aquí parece EO, ¿me entiende? Entonces uno lo arregla y se queda con el libro, pero uno lo tuvo que leer, estudiar. Entonces aquí hay varios errores mnemotécnicos, ¿de acuerdo? Y aquí usted va a encontrar otros errores, pero usted ya está capacitado y de hecho se está cuestionando cosas. Y eso me parece bien, que los alumnos se cuestionen lo que está. Porque muchas veces yo pregunto, ¿está todo claro? Sí, o nadie contesta. Y cuando nadie me contesta, doy el tiempo y yo, si nadie me contesta, yo supongo que está todo claro. Aquí, ¿qué es lo que haces tú? ¿Tienes tu calculadora a mano? Sí, profe. Ya, pues entonces tú vamos a colocar lo siguiente. 8,85, ni siquiera la vamos a Ya. poner en el 4. Exponente a la menos 12. Por, vamos a colocar 3,14 por 3,14 exponente a la menos 6. ¿Cómo, profe? Exponente de la menos 6, ya. Sí, ya, ¿cuánto te dio eso arriba? Oh, me tiró error. Hágalo ahora. 2,77. 2,7789 exponente a la menos 17. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya lo hizo la persona que me está preguntando, ¿no? ¿Sí? Y eso Sí. lo divides divida por 10 exponente a la menos 12. ¿Cuánto le queda a eso? 2,78 por 10
A la menos 9, a la menos 29, perdón. No, pues. ¿Ve que no lo está haciendo? O sea, me perdí, a ver, espérame un poquito. ¿Cuánto le quedó? Que profe me tiró error en la parte de arriba de la fracción. Ya, lo vamos a hacer de nuevo, no se preocupe. Ya, coloca ahí 8,85 exponente a la menos 12. ¿Ya? Eso multiplíquelo por 3,14 exponente a la menos 6. ¿Cuánto le quedó eso? No, menos 6. 240,84. No, bueno. 8,85 exponente a la menos 12 por 3,14 exponente a la menos 6. Eso debe de quedarle 2,7789 exponente menos 17. Profe, una consultita rápida. ¿Por qué es menos 17, no es menos 18? Porque a lo mejor te queda 27,78. ¿O no? Que lo que digo es que para hacer la multiplicación en la parte de arriba de la fracción, después los exponentes hay que sumarlos, ¿cierto? El del 10 elevado a menos No, 12 y el 10. ¿para qué va a hacer eso? Si eso se lo hace la calculadora, pues amigo. Cuando uno está en terreno, cuando uno está, si no tiene calculadora a mano, se la tiene que arreglar y usted aplica lo que dice multiplicación de potencia igual base y sumo los exponentes. Le queda menos 78 por 10 elevado a menos 17 a mí me dio. ¿Cuánto le dio? Lo que sale ahí. Ya, Ah, lo que yo dije. Las personas que me están diciendo esto lo tengo que sumar, no, si para eso es la calculadora. Y la pregunta es, profe, ¿puedo usar calculadora? Por supuesto que puedo ocupar la calculadora, si no yo no estaría dando el bote y el jugo, que a ver, llevamos casi 2 meses enseñándole todo esto. Porque usted, muchos de los cálculos que está haciendo ahora con la calculadora no los sabía hacer, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí, pues sí. Sí, pues por eso le estoy enseñando todo esto, porque usted ahora lo tiene que aplicar. Si yo no voy a controlar lo que usted va a hacer en su caso, usted me va a contestar la prueba nomás. Ya lo vamos a hacer de nuevo, no tiene necesidad. Coloque, ahí en su calculadora, coloque 8,85 exponente menos 12. ¿Lo está haciendo conmigo? Sí, profe. Ya, profe. Sí, sí, sí. por 3,14 exponente menos 6. Igual, ¿cuánto le quedó eso? 2,77 por 10 elevado a 77. A la menos 17, ¿o no? ¿Todo Sí, el mundo profe. llega a eso? ¿Todo el mundo llega a eso? Sí, Sí, profe. profe. Ya listo. Sí. Y ahora eso divídalo por 10 exponente menos 12. Igual. ¿Cuánto le quedó? Profe, a mí me dio 2,77 por 10 elevado a menos 6. Sí, pues eso es lo que da, pues hay un error mnemotécnico ahí, pues. Lo tengo que arreglar. El resto llegó al resultado, ¿no? Sí, profe, me dio lo mismo que el compañero. Ya, pues entonces si eso lo tienen que hacer ustedes, chiquillos, ahora, pues ahora ya aprendieron. Y está bien que me pregunten. elevado a menos 30. ¿Ah? Ya. Y eso lo voy a arreglar. Mire cómo lo arreglo cuando yo tengo ese error mnemotécnico. Voy a herramientas de imagen. Miren, por favor. Cuando ustedes tienen esto y no quieren que salga lo último, entonces le ponen formato y sacan esa reglita que está ahí. Miren, ¿la ven o no? Sí, sí, sí. Ya, eso te permite recortar la imagen para eliminar las partes no deseadas. Entonces yo aprieto eso ahí y voy acá, ¿ves?
Entonces yo voy a correr eso ahí. Soplo, tengo que soplar, si no, no funciona. Y listo, y se fue. Y como yo lo tengo aquí ya listo, porque ese resultado correcto, le ponemos copiar y lo llevo allá. Y aquí le pongo en la parte media para que quede bien bonito. Ahí está. Y ahí aparece el resultado. Si usted quiere al costado, lo hace al costado. Pero queda mejor al medio. Y ahí estaría el resultado correcto. Entonces había un error mnemotécnico o un error de cálculo de la persona que hizo este ejercicio. Entonces muchas veces uno se confía de lo que está en internet, de lo que está en un libro, lo que está en un apunte está correcto. Y muchas veces las cosas no están bien. Pues aquí había un pequeño error, ¿ves? ¿Les quedó claro, no? Sí, profe. Profe. Sí, Listo. caché. Y esto usted lo puede hacer con la calculadora, pues chiquillos, el día de la prueba. Por eso que lo estoy preparando para que puedan responder todas estas cosas. Notación científica, notación decimal, notación, regla de las potencias, regla de las raíces, cómo yo incorporo la notación, sabemos ocupar la función seno, coseno, tangente, todas esas cosas que hemos ido haciendo en el tiempo, ¿me entiende? Y todo eso, porque yo trabajo en colegio, he trabajado en colegio, trabajé en el colegio Rubén Castro, trabajé en el colegio de la Alianza Francesa por 15 años, por 10 años, empecé haciendo clases a los 27 años, estas cosas no se internalizan porque nadie se hace cargo de los alumnos cuando llegan a la universidad. Nadie le enseña el uso de la calculadora, eso no está visibilizado. Si tú revisas los planes y programas del Ministerio de Educación en física, matemática, química, nadie se hace cargo de la calculadora. Pero los físicos la necesitamos, los químicos la necesitan. Y nuestros colegas de matemática piensan que la calculadora no existe. Entonces, si ustedes llegaran con un entrenamiento previo, todo sería más fácil. Pues, esto lo vi en el colegio, me enseñaron esto, todo. Son muy pocos los colegas o los profesores que se hacen cargo de la calculadora, de la notación científica, decimal. ¿Y cuál es la respuesta? Si eso tiene un manual, que aprendan ellos. Que aprendan ellos. No es así, po. Entonces, uno tiene que acompañar al alumno y hacerles ver, y yo necesito la calculadora que usted la tenga a mano. Por eso me he dado el tiempo de hacerlo. Si usted revisa el plan y programa de acá de la universidad, dice ahí uso la calculadora, ¿no? No. No dice en ninguna parte, po. Eso no está visibilizado. Eso no está en ninguna parte. Entonces, como hay problemas, entonces yo les tengo que enseñar todas esas cosas y eso es lo que he estado haciendo. Notación científica, los cálculos numéricos. Y ustedes me dicen, si el profe hace puro ejercicio, no enseña la materia. Claro que enseño la materia, po, pero también me tengo que hacer cargo de los ejercicios. Y en la resolución de los ejercicios están los conceptos, está la aplicación. ¿Ok? Cuando yo digo que el campo eléctrico es sigma partido por epsilon cero, si alguien me pregunta qué es lo que es sigma, es la densidad de carga superficial, que es Coulomb partido por metro cuadrado, carga partido por unidad de área, ¿me entiende? ¿Qué es lo que es epsilon cero? Le dije yo que en el contexto, y todas estas explicaciones se las doy previa, ¿me entiende? Ahí, si está en ese contexto, en el otro, y todo eso es parte de la explicación, pues, y eso está en los PPT y está en las guías de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces esta guía también creo que la subí esta guía también. ¿Alguien la vio en el aula virtual? Sí, Sí, profe, sí, sí está, está. profe. Ya, pero no se la había explicado, ¿cierto? No, pero Ya, sí está en el aula. ya, entonces ahora yo se la explico en forma integral y los ejercicios y lo resolvemos, entonces usted ya tiene la explicación adicional. Y le he preguntado en cada caso alguna duda, alguna... Usted sabe que siempre si me tengo que detener, y si hay dos preguntas, le digo, espéreme un ratito, déjeme hacer esto y después le contesto sus preguntas. Entonces esta guía también está ahí. Y hasta aquí llega para la prueba, hasta lo que es capacitores. Y si usted revisa los contenidos que yo les di al inicio de nuestras clases, eso no ha cambiado. Lo que sí cambió, y se recuerdan que yo coloqué la fecha de las pruebas, la coloqué con un signo de interrogación, ¿se recuerda o no? Sí, profe. Entonces, Sí, por profe. eso yo le dije, lo único que puede cambiar son las fechas de las pruebas. Y de hecho alguien me hizo la observación, profe, usted la tiene para el 24,
pero usted no puede hacer clase 2 días después y por eso la corrí para el 26. Y estoy cumpliendo con todos los protocolos, ¿me entiende? Hasta aquí entra entonces para la prueba, chiquillos. Ya. Yo no sé si le mostré este documento. O no sé, otra vez lo guardé esta cosa. Voy a ver si está aquí. No, no sé dónde lo guardé esto. Oh, no lo sé dónde lo guardé. Ah, electrodinámica. No. Ya. Espérame un poquito, estoy buscando lo que viene ahora a continuación. Bien, vamos a comenzar a ver lo que es la electrodinámica. Yo le hablé de la importancia de tener claro respecto de la unidad de medida, ¿cierto? Del problema que pasó. Les mostré ese documento, ¿cierto? De nuestra autoridad que no tenía claridad respecto a las cosas que se estaba hablando. El de Sí, que profe. no dijo nada bien. Sí, Claro. se lo mostró. Ah, ya, perfecto. La idea, ¿cierto? Es que usted, por eso siempre les di ya, no les llamo la atención, pero sí le hago claridad respecto al dominio del lenguaje técnico que usted tiene que emplear. Por eso que usted va a hacer la diferencia entre un técnico universitario calificado y un maestro que haga las cosas porque sabe algo de alguna instalación. Usted usa el lenguaje técnico y ese lenguaje técnico usted lo tiene a partir de un estudio que usted tiene durante 2 años y medio y que lo hace ser un instalador autorizado. Y eso hace la diferencia con otras personas que hacen pega como un compadre de un compadre, un maestro chasquilla. Y por eso tenemos que ser, ¿cierto?, hacer la diferencia con esas personas. Y usted hace una instalación eléctrica autorizada, con los planos y con la seguridad que le da por 5 o 6 años. ¿Vio lo que pasó en Antofagasta, no? ¿Aló? No, ¿Cómo no? ¿Vieron la noticia que se quemaron casi 35 casas en Antofagasta, en un campamento? no, profe. En No los vi. Eso fue ayer, ¿o no, profe? Sí, pues fue ayer una noticia de ayer. Más de 150 personas quedaron en la calle. Pues no decir el 100%, vamos a colocar un 97% de inmigrantes. Es en una quebrada donde se han ido construyendo campamentos sin ninguna regularización. Adivinen qué pasó. ¿Cuál fue lo que determinó, cuál fue el principio y origen del incendio que fue dictaminado por bomberos? ¿Sobre el consumo de corriente? Ajuste cuenta. Fue una instalación eléctrica deficitaria. Estos inmigrantes, ¿cierto?, vienen de países cálidos. Estamos entrando en un periodo de otoño y de invierno. Estas personas, ¿cierto?, pasan frío. Usted ve, ¿cierto?, a estas personas de color, a estos inmigrantes, no estoy haciendo ningún tipo de excepción, simplemente lo que digo es que ellos están acostumbrados, ¿cierto?, pasan frío y andan con chaquetones, con parcas, ¿cierto?, porque ellos tienen otras condiciones. Se están muriendo de frío. Entonces, había una instalación deficitaria y en una de las piezas encontraron un brasero, pero también fue producto de un recalentamiento de unos cables. Se quemaron 35 casas, pura madera. Entonces, ¿quién supervisa esas instalaciones? ¿Quién hizo esas instalaciones? Nadie. ¿Para qué vamos a hablar de las instalaciones sanitarias si ahí no las hay? Pues hay un pozo séptico nomás. Entonces, por eso les digo,
Usted el otro día vio en Valparaíso, en la calle Colgan, que se cayó parte de toda una muralla de un segundo y tercer piso del bar inglés. Valparaíso se está cayendo y se está quemando de a poco, porque nadie, no es llegar y pintar, tirar estuco, poco cemento y pintar con un andamio, y a lo que los compete, ¿cierto?, a sus compañeros de construcción, es la infraestructura de las murallas y una serie de cosas. Eso se está cayendo de a poco. Son de los años 20, de los años, construcciones de los años 20, de los años 30. Han soportado 4 terremotos. ¿Para qué vamos a hablar de la instalación eléctrica? Entonces, cuando usted, si se junta con unos compañeros y compra casas para refaccionarlas, en el caso de los constructores o usted mismo, tiene que cambiar la instalación eléctrica. Y usted, con su conocimiento y su concepto que está aprendiendo y con todo el bagaje que va a tener, usted tiene que colocar los fundamentos que corresponden y decirles, mire, esto es que es muy caro, le van a decir, sí, es caro, pero usted le asegura, ¿cierto?, por 20, por 30 años que usted va a vivir con los marcos reguladores que corresponden en cuanto a la instalación eléctrica. Todas estas casas que se están subarrendando las dividen en piezas, y en Santiago también fue un incendio también, po. Murió una niñita. ¿Lo vieron esa noticia? Tampoco. ¿En qué país vivimos? Amigo, tenemos Estamos que... estudiando, profesor. Anoche Ya, estábamos Está estudiando por eso. estudiando para física. ya. Estábamos Puro haciendo el estudio trabajo nomás, de Juan puro Lunes. estudio. Bueno, les Puro cuento. estudio. Pregúntale a los Y cabros. Champions. Ya, también se quemó Por un una... país mejor. Sí, 18 casas, 18 piezas de una casa. Fueron haciendo pieza tras pieza. A 200.000 pesos la pieza, multiplique. También un recalentamiento de un circuito eléctrico. Entonces esas personas hicieron las divisiones de madera y todo el asunto, etcétera, etcétera, pero no hicieron la instalación eléctrica porque seguramente alguien le dijo hay que hacer esto. No, sale muy caro, ¿para qué? Si esto es para los inmigrantes nomás. Murió una niñita, la alcanzaron a salvar, sí, pero murió por las quemaduras que tenía, etcétera, etcétera. 18 casas en Santiago, 18 piezas de una casa. Se fueron subdividiendo la casa, con construcciones que nadie le pone cototo, nadie controla, y la municipalidad le echa la culpa al Servio al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio Público, etcétera, etcétera. Nadie se hace cargo de eso. ¿Usted cree que la autoridad se va a hacer cargo de una vuelta a clase con 6.000 y tantos contagiados, con un índice de positividad del 11%, para que ustedes vuelvan y nos encontremos en salas de clase este semestre? ¿Usted cree que alguna autoridad va a asumir esa responsabilidad si hay contagios o fallecimientos? No, pues se va a seguir a distancia. Yo creo que va a ser todo el año. Ya, son algunos comentarios que hago porque ya le reitero, soy profesor de profesión y yo entiendo la pedagogía cuando estudié, que uno tiene que conversar con sus alumnos y estoy conversando con personas. Otra cosa es pasar la materia. Pero lo que estoy comentando tiene que ver con su expertise. Entonces usted va a cobrar lo suyo, claro, cobre lo suyo, ningún problema. Tampoco significa que al cliente o a la clienta le va a pegar, ¿cierto?, con un bate de béisbol en la cabeza y cobre lo que corresponda, saque los costos de instalación, de los operarios, del valor, etcétera, etcétera, pero usted se asegura, ¿cierto?, con que éticamente está haciendo bien su trabajo. Pero fundamentado en todas estas cosas que estamos hablando. Si yo entiendo que estoy formando personas para el mañana, y eso hace la diferencia. Ya, no hablo más y vamos al grano, dijo el dermatólogo. Aquí la terminamos esto, oye, a las 4:25. 4:25 parece. Ya, me Sí, queda profe. entonces, ya. Todo lo que hemos hablado anteriormente, háblese de potencial eléctrico, campo eléctrico, fuerza eléctrica, son puras cosas abstractas. Nadie puede ver un electrón, nadie puede ver una línea de campo eléctrico, nadie puede ver, ¿cierto?, una interacción entre dos cargas puntuales. Son puras cosas de carácter abstracto y cuestiones de carácter teórico. Y el hombre lo que hace es inventar los campos vectoriales para
poder demostrar esta existencia. Donde se hace más real es en poder sentir táctilmente y poder ver un condensador. Y aquí lo que le muestro es una placa madre de algún circuito. ¿Qué es lo que hay? Resistencia, condensadores, diodos, cables, ¿cierto? Algunos transistores, ¿cierto? Algunos ahí, un chip de algún procesador, etcétera, etcétera. Y usted cuando va a trabajar, por ejemplo, yo tengo un amigo de más o menos mi edad que trabajó mucho tiempo en la compañía chilena de tabaco y salió de acá de la Santa María como técnico electrónico. Entonces él me decía que cuando se echaba a perder una máquina se paraba, se detectaba el problema, se sacaba esta placa que está aquí y se traía una del laboratorio y se integraba, ¿cierto?, al circuito. Y una vez que comenzaba a trabajar, ¿cierto?, la placa que se había echado a perder se llevaba al laboratorio, en el laboratorio se hacían las mediciones y se reparaba y se cumplía y se tenía como respaldo. La máquina tenía que seguir produciendo. Entonces ahora lo que entramos, ¿cierto?, a tallar es el movimiento de las cargas en un circuito. Y ahí tiene un circuito entonces en cuestión. Ya. Dice acá, 1, fuente de fuerza electromotriz, que es la FEM. Ahí tiene una pila, una batería, tiene un polo positivo y un polo negativo. Es el que suministra la energía necesaria suficiente y lo hace en volts. Se establece una diferencia potencial entre el polo positivo y el polo negativo. Y eso hace que circule un flujo de intensidad de corriente que va en amperes. Y fíjese bien, ¿no es cierto? Ese sentido que está ahí de la corriente, en rojo, es el sentido físico. Si yo fuese capaz de meterme al interior de un cable, voy a ver que los electrones van del polo positivo al polo negativo y te crea una diferencia potencial, y para restablecerse los electrones se mueven por entre medio de por el cable de más a menos. Ese es el sentido físico de la corriente. Y todo circuito eléctrico debe tener una resistencia o una carga o un elemento que me consuma energía eléctrica, y eso representa una resistencia eléctrica. Y una resistencia eléctrica opone paso a la resistencia de los electrones y tiene un código de colores que puede ser medido mediante un código de colores que están en la muralla de los laboratorios, ¿cierto?, de algunas industrias, o simplemente con un multitester. Por eso ya le he mencionado que si usted ahora ya entra a medir mediciones de voltaje, continuo alterno, resistencia eléctrica, intensidad de corriente, haga un esfuerzo si es que puede, si es que recibe el 10%, y cómprese un multitester. Incluso algunos miden campo magnético y miden temperatura mediante una termocupla. Por lo tanto, le presta servicio para muchas cosas, y ese multitester usted lo va a ocupar durante mucho tiempo. Si es que lo puede hacer, y así como yo le pedí, ¿cierto?, consígase una calculadora, cómprese una calculadora. Ahora voy un poquito más allá, si es que puede hacerlo. Si no, espere. Ahora, cuando usted vaya a clases presenciales, va a haber un laboratorio y va a tener que hacer mediciones con un multitester. Entonces, si usted lo hace previo a eso, va a tener un background, un adelanto respecto a su profesor, y va a poderse desenvolver mucho mejor, y va a tener más probabilidades de aprobar ese ramo de laboratorio. La existencia de una resistencia que se mide en ohm. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay algunas cosas. Está los volts, la intensidad de corriente y la resistencia. Y esas tres variables después se van a asociar en lo que se conoce la ley de Ohm. Entonces usted no me puede confundir el volt con los watts, ni la intensidad de corriente, ¿cierto?, con los voltajes, porque si no, habría graves problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace la existencia de una resistencia conectada al circuito? Constituye, ¿cierto?, una fuerza electromotriz, transforma energía. Hay transformación de energía eléctrica, energía de tipo calórica. La resistencia se calienta porque puede ser un microondas, puede ser un secador de pelo, un horno eléctrico, un escandazor. Entonces hay transformación de energía eléctrica, y esa energía se puede, ¿cierto?, proporcionar frío o calor, ponerle en movimiento motor, amplificar sonido, un altavoz, reproducir imágenes. Y usted va a tener que hacer lectura de planos. Entonces aquí usted tiene, eso es lo que uno tiene en forma teórica,
pero al ladito, ¿cierto? Lo que tiene a su derecha es el plano. Es el plano que usted tiene aquí, ¿ve? ¿Cómo una fuente de fuerza electromotriz se anota? Mire, con una patita más grande y una patita más chica. La patita chica es el negativo, la patita grande es el positivo. Si fuese un condensador, las dos patitas serían del mismo largo, ¿no? Y la resistencia, ¿cómo se anota con esa figura? Entonces usted lee el lectura y dice, ah, que hay una fuente de poder, profe, una batería, un dínamo, un motor eléctrico, un generador. Ah, y tengo una resistencia, y tengo cables. Y la resistencia de los cables prácticamente es cero, lo cual en la práctica no es cierto. Ah, y tengo el sentido de la corriente, profe. Ahí está indicando la corriente física interna. Los electrones se mueven desde los puntos de alto potencial eléctrico a los puntos de bajo potencial eléctrico. Pero hay un sentido práctico que dice que los electrones se mueven de los polos de los bajos puntos potencial a los puntos de alto potencial y van en sentido contrario. ¿Con cuál de los dos sentidos los vamos a colocar? Los vamos a determinar, ¿con el sentido físico o el sentido práctico? Con el sentido práctico, es decir, la corriente iría en el otro sentido. ¿Está claro? ¿Aló? Profe, Ya, entonces fíjate bien que en este sí, profe. pequeño esquema he entregado harta información. Ya. Un circuito eléctrico tiene que tener algunas cosas adicionales. ¿Cuáles son? La parte débil, el talón de Aquiles, que es un fusible, y un interruptor, porque esto no puede estar cargando en forma infinita. Entonces tengo un elemento que produce energía eléctrica, pasa por el talón de Aquiles, que es la parte débil, y se consume, y se convierte en energía química, energía eléctrica, energía calórica, energía lumínica, y tiene que haber, yo la ampolleta no las puedo, o todo el alumbrado de mi casa no lo puedo dejar prendido toda la noche, la apago. Entonces tengo la fuente de fuerza electromotriz, la resistencia y el flujo de corriente. Y ahí está el fusible e interruptor. Y aquí están diferentes tipos de fusibles. Este que está aquí es el que se utiliza para los microondas, los hornos eléctricos. Es de loza, cerámica. Este es el que está en los automóviles, en el bolito de Pascua. Y que esa cosa está abriendo y cerrando. Que es un termostato, un termistor, pero en este caso un fusible, tipo botón. Y este es el que más existe todavía, tipo roscalata, si usted quiere. Entonces aquí hay un orificio aquí en este hoyito y esto se une para darle continuidad con esa parte. Es un cable muy delgadito, ¿no? De manera que si viene una sobrecarga, se corte eso que está ahí y no pase la energía eléctrica para sus casas. Como las demandas energéticas de todas las cosas que están, de todas estas casas que están siendo refaccionadas para arrendarle a los negritos. Entonces, como las demandas energéticas, cada familia quiere tener su horno eléctrico, quiere tener su microondas, su refrigerador, su equipo de música y sus luces. Entonces, como no hacen la adecuación a las demandas energéticas del sistema, entonces se pasa cortando esto. Entonces viene alguien, saca el soquete y le coloca un clavo de 1,5 pulgadas. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Al colocarle un clavito más grueso, ¿está debilitando el sistema o lo está reforzando? Está reforzando. Campo de Lo está ruptura, ¿no? reforzando, papá. Campo de ruptura, ¿no? Han encontrado moneda de 10 pesos ahí. ¿Y quién me cuenta eso? Un señor que trabajaba con él en la Valparaíso en el laboratorio, que era el pañolero, que es capitán de bomberos. Entonces lo primero que hacen los bomberos cuando hay un incendio en Valparaíso, revisan la instalación eléctrica. Sacan el soquete y se dan cuenta que hay un clavo o que hay una moneda. Entonces inmediatamente está la causa en cuestión. ¿Por qué razón? Porque cuando usted refuerza la parte débil, ahí reforzó la parte débil, entonces usted la habilita, sigue pasando la energía eléctrica, las demandas son mayores y estos cables se recalientan y tienen un plástico y ese plástico cae en forma ardiente, ¿cierto? Es una frazada sobre un suelo, una colcha y ahí comienzan los incendios sobre una cortina. Porque si ustedes las demandas energéticas son cada 5 minutos se va a cortar la luz. Perdón, la energía eléctrica, no la luz.
Ve que también caigo en el cuento de repente. Se corta la energía eléctrica y la refuerza. Y la mayoría de las casas de Valparaíso, usted tiene una puerta central, sobre todo el plan de Valparaíso, Colón, Argentina, tiene una puerta principal. Eso está abierto normalmente y tú tienes una mampara, tiene como un pasillito interno. Y ahí al costado está lo típico, está el medidor de la luz y está el medidor del agua. Entonces, las casas comienzan a quemarse, ¿cierto? Desde el exterior hacia el interior, porque refuerzan la parte media que está a la entrada. Y se produce un tiraje, porque se quema ahí, ¿cierto? Entonces se produce un tiraje hacia el interior y la gente no puede escapar de los incendios. Saltan de los segundos pisos, una serie de cosas y cuestiones. Y se queman las casas en cuestión. Y ahí tiene los fusibles mucho más modernos, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene que habilitar, ¿cierto? No es cosa de llegar, yo le digo a mis alumnos de construcción, no es llegar y colocar un andamio, pintarlo, tirarlo, estucar, sino también habría que cambiar la instalación eléctrica. Hubo un proyecto de como 20 casas del Cerro Alegre, en el cual hubo un convenio con la compañía de electricidad que se cambiaron, no solo se pintaron, se refaccionaron, ¿cierto?, la parte externa por una cuestión de turismo, sino también se cambió toda la instalación eléctrica de esas casas. Quedaron actualizadas a los años 2020, 2021. Pero la mayoría no lo estaba. Y aquí están las unidades de los componentes que afectan el circuito, el voltaje, la diferencia potencial o tensión eléctrica que se suministra con un motor eléctrico, una batería, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen los medidores, ¿ves? Un miliamperímetro, un voltímetro. El voltímetro siempre se conecta en paralelo para medir el voltaje y un miliamperímetro se te abre el circuito de manera que la corriente pase por el miliamperímetro y vuelva a circulación. Se conecta en serie. Y por eso en el laboratorio muchas veces la gente en vez de conectarlo en serie, lo conecta en paralelo y lo quema. ¿Qué es lo que quema? Quema estas cosas, los fusibles. Profe, está malo, no mide, profe, se echó a perder, está malo esta cuestión, no registra nada. Entonces, ¿qué pasó? No sé, profe, no funciona. No, pues alguien lo conectó antes que entregara las instrucciones a su profesor, en vez de conectarlo en serie, lo conectó en paralelo y lo quemó. Quema el fusible. Entonces el pañolero tiene que tener aproximadamente en los laboratorios, usted tiene de 25 a 30, 40 multitester. Por clase se queman unos 10 o 15 o 20, porque la gente se anticipa a lo que uno quiere y comete ese error y no espera la explicación. Unidades en las cuales se mide la corriente. ¿Ese le cambia el fusible nomás, profe? Hay que cambiarle el ¿Ese le fusible, cambia el pero fusible nomás? hay que cambiarle el fusible, claro que es la parte débil, pero eso toma su tiempo, porque el tipo tiene que hacerlo, tiene otras cosas que hacer, está atendiendo otro grupo, el pañolero, sacarlo, abrirlo, cambiarle el fusible, volver a colocar y hacer la medición para que funcione como corresponde. Entonces es más fácil que tú le entregues uno nuevo, otro del pañol le pasas otro multitester, después arreglaremos lo otro, pero normalmente se queman entre 15, 20, 25, hasta 30. Entonces ahora usted tiene aquí, fíjese bien, tiene un fusible, tiene un elemento que consume, uno que lo genera y un interruptor. Y para medir la corriente tiene que ser, ¿cierto?, en serie. Hay un camino único por donde circula la corriente. Y cuando usted lo coloca como miliamperímetro o amperímetro, usted tiene que mover, ¿cierto?, un selector, si es corriente continua alterna, lo coloca en serie. Entonces cuando usted lo coloca en serie, para medir la corriente, usted está llevando el miliamperímetro, lo está llevando a las resistencias más pequeñas que tiene el aparato como tal, de tal manera que el aparato como tal no le oponga una resistencia al paso de los electrones y pueda medir la corriente real que está pasando por él. En cambio, cuando si esto lo lleva usted a voltímetro, lo conecta en paralelo, las resistencias son, aquí, las resistencias son las más grandes. Entonces, cuando llega la corriente aquí a este lugar, ella se puede ir por el circuito o por el voltímetro. Como ella olfatea y ella sabe, entonces se va por aquel lugar que le ponga menos paso a la resistencia. Pasa por la ampolleta. Por acá pasará algo de corriente, sí, pero muy pequeña, para que pueda medir el voltaje como tal. Entonces es una cuestión de conectarlo en serie en paralelo. Y aquí tiene diferentes medidores, ¿ves? Está el digital, el análogo,
Esto incluso traen hasta una termocupla, miden condensadores, miden resistencia, diodos, voltaje alterno, alterno directo, etcétera, etcétera. Hay digitales y análogos y también aparece ese que está ahí. Usted aprieta ese gatillo, eso se abre y usted coloca un cable. Cierra el gatillo y puede medir el campo magnético generado por ese cable. Y si usted mide el campo magnético, sabe el radio y por lo tanto podría determinar, ¿cierto?, la corriente que lleva ese cable. Guarde lo ocupable que usted crea conveniente, pero como usted va a ser de esta área, yo pienso que va a terminar y quiere terminar esto, entonces vaya haciéndose parte de esto con el tiempo. De tal manera que en algún momento, cuando llegue a los laboratorios de la universidad, usted ya tenga en su casa un multiteste, una placa integrada, esos cables de teléfono, vaya pelándolos, los va pelando, ¿cierto? Y los usa como conectores. ¿Lo ha visto esos cablecitos delgados? Y profe, los cables de red. Claro, esos cables chiquititos, ¿cierto? Los va cortando y los va pelando en un ámbito extremo, entonces después se hace en esas tablitas que tienen varios orificios, se va El cable montando, UTP. claro, se va montando los circuitos eléctricos en cuestión. Pues entonces, cuando usted vuelva a clases regulares, presenciales, usted va a tener que hacer laboratorios. Entonces usted ya va a tener un adelanto, ¿me entiende? Va a ir adelantado respecto a lo que usted vaya viendo, va a tener una cierta expertise. Pero esas son sugerencias que yo le hago. Vamos al concepto de la corriente, la densidad de corriente. Aquí usted tiene un cable, tiene los portadores de cable que atraviesan un área o sección transversal. ¿Y cómo se mide la corriente? Como el cociente de la carga partido en una unidad de tiempo. Y eso es un ampere. Un ampere es un coulomb partido por segundo. Y cuando pasa un ampere de corriente, ¿cierto? Eso es un coulomb por segundo. Y si usted abre ese ampere, en el interior usted va a encontrar 6,3 por 10 elevado a 18 electrones, cargas fundamentales. Recuerde que la carga está cuantizada, cosa que lo vimos en la ley de Coulomb. Q igual a N por E. N es el número de electrones. Y si usted quiere esto multiplicarlo, eso sería 6 por 3. Y 6 es 1.000.000. Y como son 3 millones o de millones, entonces serían 6,3 trillones de electrones que pasa, ¿no es cierto?, cuando pasa un coulomb en un segundo, eso es un ampere, que es el flujo de cargas por unidad de tiempo que atraviesan un área o sección transversal del cable, a través de un conductor, que son los portadores de carga positivos que se mueven a través de él. Y aquí está, ¿cierto?, todos estos electrones o estas cargas, ¿cierto?, se mueven con una cierta velocidad que se llama la velocidad de arrastre, ¿cierto?, o la velocidad con la cual se mueve cada portador, y el movimiento de electrones dentro del conductor sometido a un campo eléctrico externo. Aquí tiene usted virtualmente un trozo de cable de área A, una carga que se mueve con una velocidad de arrastre, y eso es la longitud. Área por longitud le da un volumen. Entonces, la intensidad de corriente que pasa es el número de cargas fundamentales por unidad de área con una cierta velocidad de arrastre. Y si usted quiere medir la densidad de corriente, basta que usted tenga la corriente y lo divide por el área del cable. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? La densidad de corriente. La densidad de corriente representa el número de cargas que pasan con una cierta velocidad por una cierta área. Eso para un proceso, ¿cierto?, donde la corriente, la velocidad de arrastre no varía, es constante, pero si variara, ¿cierto?, con el radio, tendríamos que ver esto. Pero esto no lo vamos a ver, simplemente lo muestro, porque usted no sabe integrar todavía. Entonces eso no lo vamos a ver. ¿Cuántos tipos de corriente hay? Usted sabe más que yo. ¿Cuántos tipos de corriente hay? Dos. ¿Cuáles son? Alterna y Continua y continua. alterna. Continua Continua. tiene que ver con Edison, ¿cierto? No. Y tiene, ¿cierto?, la corriente continua que tiene el gráfico. Tiempo o voltaje. La corriente directa circula siempre en un solo sentido, es decir, del polo negativo al polo positivo de la fuerza electromotriz que la suministra. Esa corriente, ¿quién la establece? Una pila, una batería, un dínamo, un generador, un motor eléctrico. Siempre su valor se mantiene constante.
Edison era el padre de la corriente continua. Él plantó, ¿cierto? Él quería implementar corriente continua en Nueva York y varios lugares y lo hizo. Pero resulta que esa corriente continua llega a cientos de metros, a 3 cuadras, 4 cuadras, y usted tiene que elevar la señal. ¿Verdad? Sí, Sí, profe. Sí, Ya. sí, sí. En cambio, Tesla, corriente alterna, va alternando entre 220, 0 y menos 220. Y aquí tiene eso, ¿cierto? Un valor promedio. Entonces tú le colocas un elemento rectificador o un puente rectificador de media señal y usted esta señal que es negativa la levanta y la coloca aquí. ¡Pum! Esa señal que es negativa la levanta y la coloca aquí. Entonces en promedio usted tiene una corriente continua. ¿Qué es lo que hace un transformador de un celular y todo el asunto? Transforma corriente alterna en corriente continua media señal. Por eso que se recalienta. Y Tesla, ¿cierto? Lo que quería hacer, dos cosas. Primero, suministrar de energía eléctrica, ¿cierto?, a todo el mundo en forma gratis. Y para eso él tenía que colocar estaciones, ¿cierto?, repito, que elevaran la señal, pero a cientos de kilómetros. El otro era a 100, o sea, a metros, a 100, 300, 400 metros, eran varios kilómetros de distancia. Entonces la señal podía extenderse y lo que él quería, suministrar energía eléctrica gratis para todo el mundo. Yo siempre hago un paralelo entre Edison y Tesla. Me van a perdonar, pero sí lo veo. Edison, como el Zamorano, para la tele, con los grandes consorcios, con los empresarios. Salas, Tesla, olvidado, callado, tras bambalina, ayudando siempre a la gente. ¿Sabía usted que Salas, cuando salió campeón con la Juve, ¿cierto?, en Italia, ¿cierto?, recibió un premio muy importante? ¿Sabe lo que hizo con ese dinero? Viajó a Chile, ¿cierto?, lo trajo y lo donó, ¿cierto?, a los jugadores que no tenían equipo, que entrenan en una cancha, ¿cierto?, mientras buscan algún equipo. Y eso les permitió comprarse una cancha, comprarse camisetas, poleras, una serie de cosas. Y además de eso, ayuda a su ex compañero, ¿cierto?, de equipo, que han tenido problemas familiares con una hija, en el caso de Guevara, que lo apoyó en una operación, se la pagó en forma completa. Es el olvidado. Y si usted quiere ver lo que es Tesla, métase al Discovery Channel y ahí están dando la historia de Tesla. Tesla es una persona que está olvidada, que debería haber recibido el premio Nobel, porque muchas de sus cosas que hoy día el mundo tiene, como el caso del microondas, los dínamos, la corriente alterna, ¿cierto?, estamos usufructando y haciendo uso de esto. Murió en forma extraña en un hotel. Tenía más de 80 baúles con toda su investigación y todas sus patentes. Más del 90% de eso desapareció. Porque no era norteamericano, era polaco, creo. Edison estaba con la farándula. No sé si le soy claro, pero Tesla, estamos usando mucho la investigación de Tesla, la estamos usando, los autos eléctricos, Tesla. ¿Para qué más decirle otras cosas? La corriente alterna se diferencia de esta porque cambia de sentido. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, ocurre tantas veces con la frecuencia, 1 partido por segundo, tenga esa corriente. En los países de Europa se usan 50 ciclos Hertz, es decir, un ciclo completo. ¿Qué es esto? Mire, fíjese bien, 1, 2, 3. Entonces, si yo logro hacer 50 de estas cositas, registraría un segundo. Entonces, en un segundo tengo 50 ciclos. Mientras que en América, ¿cuántos ciclos tenemos? 60. Entonces yo tendría que hacer 60 cositas de estas, el perfil de una onda, en un segundo. El otro que sea 110 o 220, ese es otro problema. Si tú traes una cosa de 110 y lo colocáis a 220, ¿qué pasa? Nota. ¿Ah? Se quema a la entrada. Entonces vas a tener que cambiarle el transformador de entrada. Entonces tú vas a ir al dependiente a comprar tienes que colocar un transformador elevador o reductor de voltaje de 220 a 110 alterno, ¿cierto? Usted reduce el voltaje para que pueda funcionar eso. Ese transformador se le va a calentar. El cargador, ¿cierto?, del celular se calienta.
Entonces te va a preguntar el tiempo, ¿qué watt? Te está preguntando por la potencia que usted va a suministrar, porque si usted compra un transformador reductor de voltaje 110, de 220 a 110 para una pequeña máquina, o si usted quiere para un gran transformador de una empresa, tiene que saber la potencia que va a ser capaz de disipar. Esa gente lo tiene mucho más claro que la autoridad que yo le mostré el otro día. Preguntas, dudas. Profesor, para ver eso hay que usar osciloscopio, ¿cierto? Claro, y por eso fue que yo te enseñé el comportamiento de una carga a través de un campo eléctrico. Y yo te expliqué cuál es la cinemática. Como no está instaurado eso en el plan de desarrollo, sino que fue una extensión que yo hice, yo te dije, ¿cierto?, qué pasaba si yo lanzaba un electrón en forma transversal a un campo eléctrico, un campo magnético. Va a chocar, ¿cierto?, alguna parte de tu osciloscopio. Entonces tú vas a regular la frecuencia y otras cosas más, ¿cierto?, para que vaya en la pantalla y va a poder medir el ciclo, la frecuencia y todo ese tipo de cosas. Y detrás de eso hay física. Ya, estamos en la hora. Sí. Entonces, Oiga, profe, una pregunta. dígame. Entonces, ¿la primera tarea se entrega para el lunes? ¿O para qué día cae el 17? En las fechas que están estipuladas, pues. Ah, ya, en el 17 entonces. Ya. Claro, usted la Eso llega, la era. deposita ahí nomás y yo después la voy a corregir en algún momento y le voy a entregar su nota. Si Ya, la profe, no hay entrega problema. con esa fecha, pero se la di hace mucho tiempo esa tarea, ¿por cierto? No, sí, sí, sí. Ya, Está casi lista ya. ya, perfecto. ¿Y qué tal le ha parecido? Entretenida, sí, las simulaciones eran Sí, pues, era súper fácil usar el simulador. es para ratificar, ¿o cierto?, todos aquellos aspectos teóricos que uno habla o dice, y ahí tú los puedes generar o ver, pues ya dices, ah, esto es lo que se trata de decir acá, pues esto es lo que pasa. Entonces, por favor, la próxima semana, Profe, Estaba bueno. dime, ¿qué más? ¿Qué más? Alguien me dijo, profe, por ahí. ahí se saca como pantallazo como a la simulación y se le coloca ahí como detalladamente, ¿no? Claro, por cada variable que tú hagas, tú le pongáis un pantallazo, lo lleváis al Paint, lo recortáis, lo encacháis, y después lo vais pegando como imagen en la hoja Word y después lo convertís a PDF. Ah, ya, mister. No, si Yo eso te- estábamos viendo, sí, que pues teníamos que hacer paso a paso. yo te enseñé todas esas cosas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, pues. Y cuando usted se matriculó en el colegio, le dijeron que en su colegio, ¿cierto?, tenía un laboratorio de computación. Bueno, ¿es así o no? Sí. ¿Le enseñaron todas esas cosas? ¿Aló? ¿Le enseñaron todas esas cosas? Algunas nomás. Algunas nomás. Si los profes Con tampoco suerte me saben. llegan con suerte me llegan al kiosco. Por eso te estoy diciendo. Entonces yo me tengo que hacer cargo de todo eso, porque si yo te dejo así nomás, te digo, hazme esto y me tenés que entregar la foto, ¿cómo te la arregláis? Por eso que mis clases demoran un poco, por eso que tengo que ser con todo lo que responde, y te he ido enseñando hartas cosas colaterales que no están escritas en el programa de la asignatura. Pero mi deber como profesor es Ya, guiarte y mister. decirte, mira, así se hace. Porque a mí tampoco me la enseñaron, yo tuve malos profesores. Me acuerdo de uno solo, del profesor de educación física. Porque el profe de educación física decía, tienen que hacer el rondán y todo esto, y él lo hacía. Y era un señor que ya en ese entonces tenía como 40 y tantos años, y lo hacía, po. Y después me decía, esta es la otra alternativa, peguen aquí, rebote, pum, subía al cajón, y lo hacía. Entonces me mereció el respeto que corresponde. Entonces yo por eso yo no te dejo a la deriva, po. Yo te voy guiando un poco y te voy mostrando cómo es lo que tú tienes que hacer. Porque eso que tú estás aprendiendo te va a servir para otra asignatura. Ya. Primero, próxima semana no hay clases. ¿Estamos claros? Ah, ya. Segundo Profe, y se cuestión. entrega Profe, la simulación. Sí, pues usted tiene que entregar independiente de eso, si eso ya está establecido. Y la prueba quedó para de vuelta de vacaciones. Para el miércoles Sí, 26. sí, sí. Para el era miércoles el miércoles, 26. ¿no? Ya, profe. Esto no entra, lo que es la electrodinámica no entra. Y usted me dice después, profe, que vamos en qué es lo que era la resistencia eléctrica. Porque aquí tengo que enseñarle hartas cosas más. ¿Ya? Que estén bien, cuídense, Ya, chicos. profe.
Chao. Ya, profe, cuídese. profe. Igual, chao. Chao, chao. Chao. Profe. Chao, chao.